como niños engañados. Al observar cuidadosamente el estilo de vida actual, nosotros podemos notar un común denominador en el pensamiento de las personas, y es que se le llama amor a lo que no es amor. Cualquiera persona que tenga una fe firme, una fe constante en la palabra del Señor, cualquiera que defiende la doctrina sana del Señor, para muchas personas será alguien que no tiene amor porque habla duramente en contra del engaño. Cuando una persona tiene una fe radical que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda de lo que el Dios del cielo ha determinado, la gente en el tiempo actual que quieren vivir conforme a sus deseos, le llaman a esas personas que no tenemos amor. Cuando predicamos de una manera firme, de una manera fuerte, en contra del pecado y de las cosas que ofenden al Señor, entonces la gente dice, como que esa persona no tiene amor, porque no conocen el verdadero amor. Pero el verdadero amor requiere que haya una guerra, una lucha en contra de lo que es incorrecto. Es como nosotros que vivimos en la nación de los Estados Unidos y que en su mayoría podemos vivir de una manera pacífica gracias a miles de soldados que están peleando en otros lugares para que esta nación tenga paz. Como puede usted ver, ese acto de amor de esos soldados que se sacrifican por nosotros es un acto de amor que requiere una batalla, una guerra. Aquellos están peleando para que nosotros vivamos bien. Asimismo, el que ama a Dios y ama las almas, peleará firmemente contra lo que es incorrecto, peleará contra el diablo, contra los demonios, contra la falsa doctrina, contra la apostasía, y es lo que constantemente hacemos. Sin embargo, la gente dice, no tiene amor porque somos duros, porque somos firmes y radicales en lo que enseñamos. Pero el libro de Judas, en su verso 3 y 4, declara la bendita palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, note esa palabra, porque el apóstol dice, me es necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol dice, debemos pelear por la fe. Debemos nosotros luchar por la fe que nos ha sido dada. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo, por causa de este grande mal que se levantaría en los últimos días, es necesario que nosotros peleemos, luchemos, contendamos ardientemente. Como pastor, amado pueblo del Señor que me escuchas, debo decir y ser sincero, siempre en las congregaciones llegarán personas, hombres y mujeres que creen conocer al Señor, pero que son como niños caprichosos, niños que son engañados porque en sus emociones alteradas no tienen una fe firme en el Señor. Personas que pueden ser de muchos tipos de edades distintas, pero son como niños. Que si el pastor o la congregación no son como ellos quieren, se van y andan brincando de iglesia en iglesia. La condición física, emocional, material y espiritual de esta pobre gente es terrible. Mis amados, una de las cosas más tristes que yo he tenido que mirar como pastor es el de los hijos de estas personas que por ser inconstantes en las cosas de Dios están muy atrapados por el enemigo. ¿Cuántas veces ha llegado a la congregación de nosotros gente que sus hijos están totalmente atrapados por el mundo? Algunos hasta tienen posesión demoníaca, y cuando intentamos ayudarles, amados, es casi imposible porque ellos son inconstantes. Apenas los muchachos dan señales de que quieren congregarse, y ya estos padres se fueron de la iglesia a otra iglesia por cualquier capricho. Y este tipo de actitud está haciendo que muchas familias, incluso yo sé que algunas me están oyendo y están en esa condición,
Sus hijos no quieren nada con Dios, porque los padres son inconstantes, son como niños engañados por el enemigo que altera sus emociones y que nunca se afirman ni se establecen. Otros tienen ideologías erróneas e incorrectas acerca de la palabra. Otros no saben cómo obedecer a Dios ni saben vivir una vida cristiana correcta, y todo eso trae mucho daño. Y menciono a los hijos porque se supone que es algo de lo que más amamos todos aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos y que queremos el bien para ellos. Pero qué triste es que por la inmadurez de los padres los hijos estén sufriendo y estén a punto de ser condenados por estar atrapados totalmente por un enemigo que es muy astuto. Mis amados, mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero tristemente tenemos que mirar a cientos y cientos de creyentes que son atrapados por esas estratagemas de hombres astutos que engañan fácilmente a los que en sus emociones son inconstantes. Aquellos que sus emociones los hacen salirse de un lugar donde se predica la palabra de Dios para buscar sus propios deseos, sus propios caprichos. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es el mayor peligro para estas personas inconstantes que sufren el riesgo de ser atrapados por la apostasía? ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo, amado pueblo del Señor, y escúchame con atención. Lo más importante cuando tú vas a decidir dónde congregarte es que allí se predique la palabra del Señor, que no se predique otra cosa. Que solamente se hable la palabra como está escrita por maestros llenos del Espíritu Santo de Dios, que instruirán a un pueblo para seguir las ordenanzas del Dios Todopoderoso. Sin embargo, mucha gente se congrega allí porque le dan comida. Otros se congregan en alguna iglesia porque es el encargado de prender los aires. Otros se congregan, amados hermanos, porque ahí los dejan cantar, porque ahí los dejan danzar. Otros se congregan allí, amados hermanos, porque se ha levantado como una fiebre, ¿no?, de liderazgo. Tú eres encargado de los aires, tú eres encargado de las sillas, tú eres encargado de la puerta, tú eres encargado. Hermano, con tal de que la gente se quede allí, le dan posiciones de un supuesto liderazgo que solamente es un engaño psicológico para retener las pobres almas, cuando lo que debería de hacer que una persona esté en un lugar es la presencia santa de Dios y su mensaje, su palabra, lo cual escasea mucho en estos tiempos. Tenemos que decirlo. El mensaje real de Dios escasea en muchos lugares, amados hermanos. Yo no hablo por hablar. Todo el tiempo el Espíritu de Dios habla en oración a sus siervos y muestra muchas cosas, y otras las vemos con nuestros propios ojos y las oímos con nuestros propios oídos. Y es impresionante la falta del mensaje verdadero de Dios que hay en muchos lugares, pero la gente, por sus emociones de niños caprichosos, de niños engañados, están esclavizados ante toda una apariencia de que Dios está cuando ya Dios no está en muchos lugares. Ahora, en segundo lugar, en el libro de Hebreos, el apóstol va a hacer una advertencia. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante, mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es la condición del pueblo, no quieren oír. Ellos tienen comezón en las orejitas y quieren palabras bonitas, palabras de bendición, profecías inventadas,
palabras tiernas de un pastor que ni sabe cómo se llama, ni los ama, ni les interesa, pero quiere que estén ahí haciendo bola, haciendo montón, y están ahí engañados porque ellos se han hecho tardos para oír. La gente no quiere oír el mensaje de Dios porque se le hace duro. Ellos quieren oír cosas suaves. Dice el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo está diciendo que hombres y mujeres de 30, 40, 50 años pareciera que hay que prepararles una mamila, una pacha, una tetera para darles lechita, porque a pesar de su grande edad no han crecido, no han madurado, no están firmes en las cosas de Dios. Parecen, perdone usted, niños caprichosos, amado hermano. Y como pastor, y todos los pastores que me están oyendo saben de lo que estoy hablando, qué duro es tratar con un pueblo así, porque nunca crece, nunca madura. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche, mire, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora la Biblia dice que debemos ser como niños, pero no en la sabiduría, sino en la malicia. Hay que ser como niños en la malicia, pero en la sabiduría hay que ser maduros, dice la palabra. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Hay una advertencia, amados hermanos, porque toda persona, y escúcheme con atención, que no es madura, toda persona que no está firme, toda persona que es necesario darle leche espiritual y no alimento sólido, está propensa a ser atrapada por un apóstata, porque los apóstatas son expertos en preparar esas mamilas de leche espiritual para los inconstantes y darles de comer lo que les gustan y atrapar el corazón de ellos con engaño, con una comida que no es de parte de Dios, sino que solamente los va a entretener. Y miles de personas por todo el mundo están atrapados con los falsos maestros, falsos profetas, con los engañadores, con los apóstatas, escuchando cientos de mensajes que no vienen de parte del corazón de Dios, sino que solamente son psicología humana, la cual los tiene engañados, amados. Y nadie que camine en este mundo escuchando la apostasía y la psicología podrá entrar a la gloria de Dios, porque la palabra de Dios es la que da vida. Ella es espíritu y da vida, dice la Escritura. Mis amados hermanos, la palabra del hombre mata, la consejería del hombre mata, la psicología del hombre mata. Todo es vano ante la palabra del Señor, la única que puede darnos vida a nosotros. Así que debemos de tener mucho cuidado. Ahora, en tercer lugar, toda esa gente que son como niños no reciben las promesas y viven limitados. El libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1 en adelante dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ese es el motivo por el cual cientos de personas en las congregaciones siempre viven una vida escaseada, limitada en todos los ámbitos, porque son como niños, y mientras sean como niños no reciben la herencia que el Padre eterno ya dejó para todos aquellos que alcancen la madurez. Es el motivo por el cual saben muchos versículos de memoria, pero ninguno de ellos se cumple en su vida. Hasta lloran diciendo: Señor, pero tú dijiste, y Padre, tú dijiste, y nunca se cumple, porque son como niños. Mientras no dejen de actuar de esa manera, siempre estarán topando en la misma pared. Es que es necesario crecer, es necesario madurar. De otra manera, aunque son herederos de todo por la promesa, no reciben nada hasta que maduren, dice la bendita palabra del Señor. En cuarto lugar, la gente inmadura
o los niños que tienen comezón de oír, siempre andarán buscando, amados hermanos, esos mensajes suaves, engañadores que hay donde quiera. Y la Biblia dice que cuando el pueblo no quisiera sufrir la sana doctrina, se amontonarían maestros que andarían conforme a sus propias concupiscencias para cautivarlos. Sin embargo, la grandeza de nuestro Dios está en la instrucción del Padre. Mire lo que dice Primera de Corintios, mis amados. Oh, gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, psicología, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ponga atención a eso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, y más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Mis amados, es impresionante todo lo que muchas personas están aguardando en su corazón como si fuera palabra de Dios, que no lo es. Santiago hace una advertencia, porque tú que me oyes solamente puedes tener una de las dos sabidurías que existen. La sabiduría que viene de lo alto, la que el Espíritu revela porque Él conoce lo más profundo de ti y lo más profundo de Dios, y el Espíritu de Dios se conecta con tu espíritu y te guía y te muestra y te enseña todas las cosas más profundas de Dios, y tu corazón es guiado por el Espíritu de Dios. O tener la otra sabiduría. ¿Y cuál es la otra? Santiago lo dice, capítulo 3, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Qué triste que muchas personas dentro de las congregaciones, creyendo ser de Dios, conocer a Dios, estar listos para irse a la gloria, no se irán, porque su sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Y si se quiere ofender, oféndase. Yo le estoy dando palabra que está en la Sagrada Escritura. Mis amados hermanos, tanta gente como niños engañados por su carne y por sus deseos, engañados por maestros del mal, engañados porque creen que son salvos, pero están en grande peligro. Y termino con esto, amado pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ponga atención, no adulterada. El apóstol está usando un ejemplo. Dice, así como un niño que acaba de nacer grita y llora porque quiere la leche, así nosotros debemos gritar, llorar y clamar y pedir palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Como dijo un día el pueblo de Israel, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y qué lindo que el pueblo tuviera ese deseo en su corazón. Y luego dice el apóstol, la leche espiritual no adulterada, amado pueblo. Si tú supieras cuánta leche adulterada anda por ahí en la boca de tantos maestros, y cuando yo los oigo, y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y los oye sabe que es leche adulterada, amado pueblo, da dolor, da celo, da tristeza, da coraje, que tanta gente se coma esa leche sin darse cuenta que lo están engañando. Luego dice el apóstol, para que por ella, o sea, por la leche no adulterada, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todo aquel que conoce a Cristo de todo corazón anhelará escuchar solo palabra de Dios. No importa si la palabra te hiere, no importa si la palabra te hace sentir mal, no importa si la palabra a veces no se acomoda a lo que tú quieres. Si es palabra de Dios, recíbela con gozo, porque ella te dará el crecimiento y te ayudará para tener una vida victoriosa. Me convertí aproximadamente hace como unos 18 años, y lo más triste que yo he tenido que mirar, amado pueblo, y lo digo con sinceridad, es encontrarme a personas, no digo hermanos o hermanas porque no sé si se merecen ese título, pero personas que cuando yo me convertí, ellos ya estaban adentro del camino supuestamente, y me los topo 18 años después, y son los mismos de siempre que conocí cuando yo me acababa de convertir, amado pueblo del Señor. Esto no debería de ser así. Son como niños engañados que si son salvos o no, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero que sufren grande pérdida por no recibir toda la herencia que Dios tiene para un pueblo que ha crecido, que ha madurado y que está firme en los caminos del Señor. Si el Rey de toda la gloria no ha venido, mis amados, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Que el Señor de gloria les bendiga ricamente.